Elizabeth Molina Asensio y Jessica Villasana Vega. El comentarista es el maestro Gerardo García y García Piña, quien es profesor de carrera asociado tiempo completo en asignaturas de producción radiofónica, radio especializada, edición digital de audio y edición digital de video, maestro en diseño multimedia y licenciado en periodismo y comunicación colectiva. Sus líneas de investigación son difusión de contenidos y pruebas sonoras, uso de medios digitales públicos y difusión sonora. Tiene la palabra, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde. Pues bueno, hemos visto mesas muy interesantes respecto a la evaluación, realmente puntos muy importantes y bien se ha mencionado entre líneas, ¿no? No hay evolución sin evaluación, ¿no? Entonces, aquí en esta mesa hablaremos, bueno, justamente mis alumnas diría, pero no son mis alumnas, pero los alumnos, compañeras, en efecto, compañeras tutoras, hablarán justo de ese análisis respecto a esta evaluación y pues qué mejor que este aprendizaje, lo que han vivido respecto a esta evaluación, sus vivencias nos contarán respecto a la titulación que están en proceso y pues muy buenos puntos que abordarán. Empezamos con Eli Molina Asensio, quien en diciembre de 2023 concluyó los estudios de licenciatura en comunicación con el campo de formación en periodismo y es especialista en publicidad en redes sociales. Comenzó a trabajar mientras cursaba la universidad, laboró en el grupo Arte y Comunicación y analizó en ese momento medios de comunicación como radio y televisión. Después en una revista llamada MAB o MAP, no sé cuál, MAP, trabajó en la investigación de contenidos, realizó notas y entrevistas a figuras públicas. Después de un tiempo fue nombrada directora de Cultura. Participó después en el proyecto SEO Marca Claro, donde sus principales funciones consistían en escribir notas de diferentes temas, corregir y estructurar contenido, investigar posibles puntos de interés, así como dar seguimiento a contenido popular. Después estuvo en IPG Media Brands, donde comenzó desarrollándose como trainee de compra e implementación de medios por Amazon Retail y Amazon Prime Video, donde sus labores consistían en hacer el seguimiento de las campañas publicitarias implementadas, asegurar los presupuestos, revisión de órdenes de compra, creación de reportes, creación de audiencias, entre otras tareas. Obtuvo el puesto de especialista en la misma empresa, donde se encargaba de la implementación de campañas en plataformas como Reddit, LinkedIn y Snapchat, así como las optimizaciones para mejorar el rendimiento de las mismas. Y hubo trato con clientes de Estados Unidos y la capacitación de nuevos perfiles para la cuenta Johnson & Johnson. Y después de 2 años y medio de trabajo, de estar ahí en IPG, Elizabeth comenzó en el puesto actual como Social Executive de la agencia Jellyfish, donde además del proceso operativo de implementación, optimización y análisis y reportaje de campaña en Meta, TikTok y Pinterest y X, lleva aspectos de presentación de resultados, planeación y comercio electrónico para cuentas de Bioderma y Bodega Aurrera. Eli, pues bienvenida, a ver, platícanos. Muchas gracias. Bueno, hoy tengo la oportunidad de contarles un poco acerca de mi tesis, la cual se titula La percepción del profesorado de las asignaturas de intervención con tutorías presenciales, tutorías por pares FES Acatlán, para evaluar la efectividad del programa. Este es un trabajo realizado con el apoyo del programa del PAPIME PE 301524. Bueno, como se puede ver en el título, el objetivo del trabajo era evaluar la utilidad y efectividad del programa de tutorías por pares en la licenciatura de comunicación en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, a partir de la perspectiva de los profesores que formaron parte de los grupos intervenidos. Esto principalmente tenía dos objetivos, que es identificar tanto las fortalezas y las áreas de oportunidad del programa, así como tener una visión de parte de los docentes acerca de la calidad de las tutorías, los temas que se imparten, así como la responsabilidad y el compromiso que los mismos tutores tienen con este programa. Para el marco teórico, se tuvo que hacer una investigación extensa acerca de las bases de estos temas. El primero fue la educación, después fue la docencia, las tutorías, la evaluación de los tutores, las tutorías por pares,
de qué es TXP y la relación de la docencia con las tutorías. Estos fueron los temas principales, sin embargo hubo temas secundarios que se desarrollaron también para tener la base correcta, como fue por ejemplo la importancia de la evaluación de la docencia, cómo se hace esta evaluación hacia los docentes, cómo funciona la evaluación de los tutores, para qué es importante la evaluación de los tutores, todo el contexto que requiere tener una tutoría por pares y finalmente llegamos al punto de TXP en Acatlán. Y bueno, todo ese esfuerzo lo pudimos concentrar en este pequeño cuadrito de aquí que ustedes pueden ver, que es la vinculación entre docencia y tutorías. Considerando principalmente que el docente es un profesional que propicia y organiza ambientes de aprendizaje complejos y los tutores, que son aquellos en sus diferentes formas, que ayudan al estudiante en aspectos académicos, personales y profesionales. Obviamente estas pues, son definiciones un tanto simples, que se requirieron para la base de las demás partes del trabajo. Aquí, claro, considerando que el docente pues, es desde una visión más práctica, especializada en su campo de trabajo, y el tutor que está orientado a temas un poco más personales, como pueden llegar a ser el manejo de emociones, la ayuda en casos de crisis, justo como se comentaban, o incluso simplemente hacer un acompañamiento en, por ejemplo, a qué me quiero dedicar o cómo voy a desempeñar mi carrera en el ámbito laboral. Como podemos ver, estas dos materias tienen un punto en común, que es el desarrollo del estudiantado. Al final convergen para el mismo objetivo. La siguiente parte fue la metodología. Esta fue una investigación cualitativa y se basó en dos principios, que fue la investigación documental y la entrevista semiprofunda. Realmente el propósito de esto era conocer la opinión honesta de los docentes acerca de cómo fue lo que ellos pudieron observar y lo que pudieron vivir acerca de las tutorías que tuvimos en el semestre. Y para la entrevista semiprofunda, los participantes fueron 7 docentes, todos fueron de la misma materia, que era Historia Mundial Contemporánea, en la licenciatura de Comunicación aquí en Acatlán, y todas eran de segundo semestre. Para la recolección no hubo una tendencia específica, esto quiere decir que los docentes tuvieron la posibilidad de escoger cómo se iban a realizar las entrevistas. Algunos consideraron que era mejor hacerlas de manera virtual y otras de manera presencial. Para las entrevistas virtuales, todas fueron a través de aplicaciones de videollamada, como son Zoom o Meet, y para las presenciales fueron todas en la facultad, sin embargo se llevaron a cabo en diferentes lugares. Algunos consideraron que era mejor realizarlas en un salón de clases, otros consideraron que era mejor en sus oficinas y otros pues en áreas como generales de la facultad. Todas las entrevistas fueron grabadas con el fin de poder transcribir la información detalladamente y que no se nos fuera ningún punto importante al momento de sacar los datos importantes, los datos duros y los resultados. Para los instrumentos se trabajó una tabla de operacionalización que tuvo 13 conceptos, 65 categorías y 162 indicadores. Aquí a continuación les presento un ejemplo de la tabla de operacionalización. En esta se presenta el primer concepto, que fue el de educación. Como pueden ver, tuvo 6 categorías que son desglosadas del sí el concepto de educación, como son la familia, docente como actor mediador, desarrollo económico, desarrollo tecnológico, planteamientos pedagógicos y apoyar a la enseñanza. De estas, tuvimos 15 indicadores, como les comentaba, bueno, todos los conceptos que se les presentaron anteriormente se trabajaron de esta manera para poder tener las bases para hacer las preguntas de las entrevistas. Aquí tenemos la tabla de arborización, donde tenemos del lado izquierdo los indicadores y del lado derecho las preguntas. Al final se trabajaron 4 preguntas generales, de las 4 hubo preguntas particulares. Del lado izquierdo teníamos los indicadores de referencia con las que se generaron estas preguntas, y las preguntas iban desde la función del tutor, cómo es que funcionaron las tutorías presenciales, cuál era la calidad de la tutoría como tal, cuáles eran los temas que se trataron y cuál fue el desarrollo y el desempeño de los tutores a lo largo de las tutorías. Luego pues tenemos la discusión. En esta se presentaron las respuestas de las entrevistas y se hizo un concentrado de información donde se rescataron los puntos más importantes con relación a los indicadores, las categorías y los conceptos identificados desde el marco teórico para determinar la opinión de los docentes. Es decir, aquí teníamos toda la información recopilada y a partir de esto pudimos encontrar los puntos en común que tenían las opiniones de los docentes en las distintas entrevistas. Después tenemos los resultados. Aquí es importante mencionar que algunos docentes
permanecían durante toda la tutoría en el salón de clase, pero había otros que solo se quedaban al principio. Después ellos consideraban que era mejor que los tutores tuvieran cierta privacidad para generar mayor confianza con el grupo. Por lo tanto, bueno, esto sí se consideró al momento de presentar los resultados. En sí, los resultados se pudieron dividir en dos columnas. La primera es a mantener y la segunda es a mejorar. En la columna de a mantener, uno de los puntos más importantes que sí se trabajaron en el TXP y que es un resultado muy positivo es que los tutores sí funcionan y funcionaban como guía y acompañamiento para los tutorados. El siguiente punto es que los tutores lograron generar inteligencia cognitiva, afectiva y práctica durante las tutorías. El siguiente es que pudieron manejar actividades que generaran el aprendizaje analítico, respetuoso, tolerante y abierto a la discusión. Lograron generar un ambiente de armonización entre la vida escolar y la vida laboral. Este punto resultó ser muy importante porque los docentes consideraron o comentaron varias veces que para los alumnos la vida laboral es un punto de estrés muy importante mientras están en la escuela. Entonces, tener esta guía, estas experiencias, este conocimiento de sus tutores para que ellos puedan entender un poco cómo va a funcionar su vida laboral en el futuro fue algo muy positivo. También tenemos la resolución de dudas personales, escolares y laborales que iban desde cosas más de administración de la escuela hasta pues temas personales, cómo puedo lidiar con temas de estrés o cómo puedo buscar, por ejemplo, un puesto de trabajo vinculado a mi carrera. Luego, que las tutorías sí fueron planeadas, premeditadas y variadas en general. Esto de en general es un punto importante que tocaremos más adelante y que en general los tutores fueron responsables, comprometidos, tuvieron puntos de reflexión, asertividad, consistencia y en general eran organizados. Como les comentaba, en general hubo un docente específicamente que no estuvo tan de acuerdo con esos dos últimos puntos, pero los otros 6 sí estuvieron de acuerdo. Entonces puede que ustedes vean como la contraparte de los últimos 2 puntos en la tabla de a mejorar. Entonces, para a mejorar tenemos la falta de estrategias de evaluación. Justo creo que esto ya se ha comentado en las mesas anteriores, y es que a pesar de que sí tenemos una evaluación de parte de los tutorados acerca de cómo fue su experiencia con los tutores y con el grupo de tutorías en general, es importante destacar que falta todavía un poco más para poder seguir mejorando cada semestre las tutorías. Tenemos la conciencia de la responsabilidad que conlleva ser tutor o tutora par, el asegurar que los tutores realicen la investigación necesaria para impartir los temas, la promoción del desarrollo de aptitudes y herramientas de desarrollo en los tutorados, la creación de talleres de capacitación para los tutores, esto también lo vamos a ver un poco más detallado adelante, el sentido de pertenencia a TXP y el incentivar con más energía a las y los docentes a permanecer en la tutoría. Esto, como les comentaba al inicio, fue importante porque como algunos de los docentes no estaban presentes durante toda la tutoría, nosotros nos dimos cuenta que entonces el grupo, o bueno, los estudiantes se salían del salón de clase. Entonces pudimos ver el impacto que tienen los docentes en las tutorías simplemente con su presencia. Con base en todo lo que ya se planteó anteriormente, se generaron 2 propuestas que se pueden llegar a desarrollar mucho más, con más detalles. Sin embargo, eso es lo más importante. La primera propuesta es generar talleres, capacitación, convivios y pláticas para los tutores con el fin de que ellos puedan desarrollar sentido de pertenencia y adquirir conocimiento. Esto es muy importante porque si los tutores entienden que las tutorías por pares pueden tener un beneficio mutuo, tanto para los tutorados como para ellos mismos, y se sienten parte de lo que es el programa de TXP, se van a esforzar más en hacer sus tutorías, van a entender la responsabilidad que esto conlleva y lo más importante es que lo van a hacer con gusto. Yo creo que hacer las cosas con gusto es una diferencia, ya que no es una obligación, es algo que simplemente disfrutas y te vas a esforzar más naturalmente. La segunda propuesta es generar evaluaciones constantes que permitan entender el impacto de las tutorías en el estudiantado, así como la perspectiva de todos los involucrados, docentes, tutores y tutorados. Fuera de investigaciones específicas como estas, no tenemos un sistema de evaluación para evaluar, bueno, valga la redundancia, las tutorías desde la perspectiva de los docentes o de los tutores en sí. Creo que conocer la perspectiva tanto de los tutores como de los docentes puede agilizar el proceso de las tutorías en los siguientes semestres y aparte también da bases para ver qué cosas mejorar desde adentro que se pueden ver ya en las tutorías como tal. Y bueno, como conclusiones, a pesar de que la respuesta a las preguntas varió dependiendo de cada docente, como les decía, había unos que eran más optimistas hacia el trabajo de la tutoría y había unos que estaban muy convencidos del funcionamiento de esto y estaban
muy contentos incluso con cómo se había manejado, había otros que tal vez no estaban tan de acuerdo con algunas de las circunstancias. La mayoría y los mismos confirmaron que las tutorías pueden resultar muy útiles para el desarrollo y proceso de adaptación del estudiantado, que al final esto es súper importante debido a que si los estudiantes se pueden adaptar al proceso de la universidad, lo más probable es que la terminen y la terminen felices también. Y desde la perspectiva docente, existen aspectos a mejorar en las tutorías y en el desempeño de las y los tutores, pero TXP sí cumple con el propósito inicial, que es acompañar y orientar al estudiantado para que tengan un desarrollo próspero y agradable en la fase universitaria. Les comparto nada más las referencias, no solamente que se utilizaron para esta presentación, sino para parte del proyecto en sí de la tesis. Muchas gracias. Bien, gracias, Eli. Bueno, pues les presento a Jessica Villasana Vega, cuyo trabajo de investigación va ahora por el lado contrario, ¿no?, de estas dos partes. Ya vimos la parte del profesorado, ahora por la parte de la evaluación a la comunidad estudiantil. Justamente Jessie nos hablará de ello. Y pues les platico quién es Jessie, ¿no? Es recién egresada de la licenciatura en comunicación, tal cual de aquí de Acatlán, cursó el campo de formación de investigación y comunicación educativa en su último semestre, culminó sus créditos optativos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y durante su trayectoria universitaria, Jessica fue tutora par en TXP. Aunado a ello, inclinó sus líneas de investigación en el ámbito profesional, académico, a infancias y la comunidad comunitaria, y en estos mismos ejes ha colaborado para el Instituto de Educación Media Superior, sede Iztacalco, en la comunidad sorda a través de la Consultoría en Comunicación en 2022, para la Fundación CEDIC, institución que es una institución sin fines de lucro que atiende a infancias con discapacidad intelectual, en el que hizo voluntariado como fotógrafa y acompañante en ese mismo año. En el 2023 fue ponente del Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en América Latina con el proyecto colaborativo Madre Montaña, del cual fue coautora, dirigido a las infancias de San Pedro Citlaltépec, Tlaxcala, para preservar su medio ambiente. Para inicios de 2024, en Papalote Museo del Niño, estuvo como prestadora del servicio social, y en formación integral, Jessica ha sido capacitada en primeros auxilios psicológicos impartido por la Dirección de Orientación y Atención Educativa en la UNAM, en donde cursó el taller Cultivar mi Bienestar Emocional, impartido por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, también en la UNAM, y cuenta con conocimientos básicos de lengua de señas mexicanas, del cual tomó taller en la Biblioteca Vasconcelos, coordinada por la Secretaría de Cultura. Actualmente Jessie colabora para medio de comunicación libre y autogestivo llamado Sueña Dignidad, que busca contar y acompañar historias de lucha y resistencia desde lo comunitario. Es autora par en TXP de 3 grupos de primer ingreso y 1 de tercer semestre, y se encuentra en proceso de titulación por la tesis, tal cual que les mencioné, respecto al estudiantado, del programa de GAPA PAPIME P 301524. Numerote. Jessie, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir espacio con ustedes en esta mesa con Eli y el profe. Gracias, profe, por hacer mi recorrido curricular. Como se mencionó, me he involucrado como tutora par y algún día también fui tutorada. Me entusiasma compartir los avances de esta tesis, evaluación de tutorías por pares, perspectiva de la comunidad estudiantil. En esta investigación y ponencia habrá un recorrido de 5 momentos para reflexionar los primeros hallazgos de esta investigación. En mi marco teórico, al igual que Eli, bueno, pues en esta ponencia se va a hablar de la estrategia metodológica y sobre los primeros hallazgos. Eli ya me ganó la carrera porque ya va más avanzada, yo apenas estoy como en los primeros hallazgos debido a que el 4, 5 y 6 de noviembre se aplicaron las técnicas cualitativas. De mi marco teórico para esta ponencia retomo que a partir de los pilares y paradigmas central de la educación del siglo XXI, el aprendizaje ha abordado la parte afectiva, saber que se han conceptualizado desde distintas aristas a la tutoría y bueno, delimitar la investigación de esta tesis que es la tutoría par. Y bueno, aquí les voy a explicar, no se vio ahí, es que hagan de cuenta que yo
les hice como un diagrama en movimiento de cómo funciona la tutoría par en el aula desde la modalidad grupal. Porque bueno, yo también como tutora par, bueno, pues hay como desde la teoría te dicen que es una manera, pero en la práctica es otra. Entonces, bueno, desde la teoría nos dicen que como tutora par desgloso, practico y comprendo mis aprendizajes para que después los practique desde la interacción didáctica con mis tutoradas y tutorados. Después de ahí, bueno, pueden surgir dudas o necesidades y entonces, bueno, me sigo preparando en el deber hacer y después continúo en la interacción para mejorar, y eso como un ciclo. Pero ¿qué creen? Pasan cosas, ¿ah? Pasan cosas. Una, pues desde que el proyector no agarre, desde que exista el paro, el final del semestre, la frustración. Entonces, bueno, en este funcionamiento nos dicen que también existe una guía donde, bueno, sí existen las necesidades particulares, pero también, ¿no?, poner en el centro las necesidades de mis tutoradas y tutorados, y bueno, también lo que ya se platicaba desde la mesa 1, que existen otras funciones desde las autoridades. ¿La que sigue? Gracias. La problemática de esta tesis en particular es que, bueno, los informes semestrales muestran y confirman tener impacto en los primeros 3 semestres, pero no hay hallazgos a largo plazo de tutorías por pares y, bueno, de que exista una influencia sobre los aprendizajes esperados. Ya me ayudaron un chorro el profe Torres Lima y otras mesas, es que estaba muy preocupada, porque decía, todos necesitamos contexto, pero creo que ellos ya han dado contexto, ellos y ellas, sobre cómo ha funcionado TXP y bueno, justo su funcionamiento ha sido desde una formación integral, es decir, que se han abarcado en los primeros 3 semestres temas relevantes, como la vinculación profesional, tema emocional y también, por ejemplo, el ámbito académico. Pareció entonces relevante que para conocer desde la perspectiva estudiantil esta evaluación de TXP, hacer el método cualitativo a partir de la entrevista semiprofunda y los grupos de discusión. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, se seleccionaron 4 hombres y 8 mujeres en total, debido a que actualmente hay más mujeres que hombres en la carrera de comunicación, y en la recolección de datos me voy a detener específicamente para el segundo grupo, que fueron de 7º y 9º, debido a que 9º semestre cursó sus tutorías por pares en línea por COVID-19. Entonces, bueno, para objetivos específicos, sí fue una modalidad emergente, pero TXP a largo plazo no pretende continuar con esta modalidad. Sí, como un codo en la gestión de redes sociales, pero no como tal de vamos a conectarnos en un Zoom, porque como ya platicó el profe Torres Lima, se subió a una plataforma de Moodle y solo entró una persona. Entonces, bueno, era valioso reconocer la experiencia, pero por eso estratégicamente se hizo ese grupo mixto. Sobre el análisis de resultados, como mencioné, bueno, aún estamos en la fase de acomodación y asimilación. ¿Qué sigue, por favor? Gracias. Sobre mis instrumentos, igual que Eli, fuimos twins, hicimos tabla de operacionalización, igual basada en un marco teórico. Bueno, en este marco teórico se rescataron 3 conceptos principales: reconocer a la tutoría como docencia, reconocer lo que sucedió en el aula, ¿no? O sea, ya la mera carnita de lo que pasó en la tutoría realmente, y bueno, también reconocer a la tutoría como estrategia. Esta tabla de operacionalización me arrojó para el grupo de discusión tópicos e intenciones, y para mi entrevista semiprofunda me arrojó índices y también los reactivos de cada pregunta. Aquí sí. Este fue una ficha que utilicé para poder encontrarle estructura al momento de aplicar mi grupo de discusión. Yo puse sobre la mesa los temas y bueno, en el propio discurso de los grupos de discusión, tanto de 5º semestre, que fue del turno vespertino, como para el grupo de 7º y 9º, se fueron respondiendo solitas las preguntas. Sin embargo, yo vi que había preguntas detonadoras y de asimilación, entonces cuando existían, o sea, en el propio discurso, cuando no se respondían las preguntas detonadoras, pues las ponía sobre la mesa.
También en la parte de observaciones me pareció relevante tomar en cuenta la parte corpórea de las y los participantes y también pues tomar en cuenta en qué momentos había consensos, en qué momentos había discrepancias o diferencias en el discurso de cada grupo de discusión. Bueno, esta es mi tabla de arboreación. El objetivo fue encontrar coherencia entre una pregunta y otra al momento de aplicar mi entrevista semiprofunda para para las dos estudiantes de tercer semestre a las que se aplicó esta técnica. Y bueno, de esta entrevista semiprofunda fue un total de 35 reactivos que se arrojaron resultados. Gracias. Sobre los hallazgos, bueno, justo de estos tres conceptos tenía cada uno un objetivo: considerar la comodocencia, saber las interacciones y los beneficios a largo plazo. Aquí sigue. Gracias. Sobre los hallazgos, bueno, los docentes dicen que sí funciona, pero las y los estudiantes al parecer más o menos. ¿Por qué? Bueno, en estos primeros hallazgos a nivel porcentual, me refiero aquí porcentual, el 100% de la muestra, es decir, para las estudiantes de tercer semestre y también para las y los de séptimo y noveno. Entonces, bueno, sobre estos hallazgos, el 100% se quedó en las tutorías por educación y no por interés. El 100% no logró identificar los objetivos de TXP. Aquí rescato una anécdota de una estudiante de quinto que decía, bueno, ahorita que estoy en este grupo de discusión, me pongo a analizar que si al menos mi tutora o mi tutor me hubiera dicho para qué estaba ahí, frente a grupo, ahorita a largo plazo al menos pudiese recordar pues cuál era su función. Pero pues no, no se logró identificar ni en la narrativa ni en la propia interacción. El 100% de la muestra coincide que TXP ha abarcado el ámbito académico, porque igual en el análisis inicial, bueno, se abarcaron o recuerdan sobre todo temas de titulación, temas de campos de formación, las materias que se ven en semestres más avanzados, la inserción laboral, las charlas TXP. Entonces ellos y ellas coinciden que sí abarca el 100%. El 85% considera que las y los tutores que les tocaron fue el factor principal para perder el interés, ¿no? Y bueno, de aquí vienen experiencias desde, bueno, es que estaba frente a grupo y parecía pues, ver como otro profesor, venía, leía, exponía, ¿no? De aquí sacaron muchas experiencias de, bueno, al inicio sí era como, órale, ¿qué es esto? Como que un estudiante frente a grupo, pero ya después le perdimos el interés. El 50% de la muestra considera que un factor externo por el cual no prestaba atención a TXP era el horario en el que se daban. De este 50% de la muestra equivale al 100% de la muestra del turno vespertino. Y de aquí rescato un comentario de una estudiante de tercero que ya dijo, es que yo notaba el bochorno y el cansancio ya de mis compañeros, las tutorías se daban en un horario bien pesado, todos teníamos hambre, sed, final del semestre, entonces no poníamos atención. Ella lo consideró un factor externo. Solo el 25% de la muestra sintió haber tenido tutores con una buena actitud, capacitados y capacitados para dar tutorías por pares, y rescatar que de este 25% de la muestra fueron las y los estudiantes que recordaron más temas en los tres ámbitos de la formación integral. Sobre los hallazgos comparativos, bueno, las estudiantes de tercer semestre recuerdan más temas sobre gestión emocional y aquí rescatar que el TXP se basa por los PIT de los rectores, actualmente el del Lomelí se basa mucho o poner mucho en el centro la gestión emocional. Las chicas de tercero pues están hablando desde su pasado inmediato porque todavía llevan tutorías, entonces ellas recuerdan mucho el tema de la gestión emocional, frustración al final del semestre, gestión de emociones. Sin en cambio, las y los estudiantes de séptimo y noveno no recordaron ningún tema, solo una persona recordó y fue como un momento fugaz de, yo recuerdo un día que vi frustración y yo, cuéntame más, ¿y qué recordaste? Y ella, no, solo frustración,
Y yo, ¿alguien más? ¿No? Cri, cri. Entonces sí, solo se recordó el tema de la frustración. Para séptimo y noveno semestre, las redes sociales de TXP no tienen una función o propósito, sin en cambio para quinto y tercero, pues sí, el enterarse de eventos, recomendaciones y de desestrés. También partir de qué tutores y tutoras han estado frente a grupo, porque la gestión de las redes ha sido eso, como un codo de los aprendizajes vistos en la tutoría. Quinto semestre considera necesario que TXP se gestione la parte emocional en su semestre, y creo que aquí es muy relevante rescatar que TXP se lleva de primero a tercero, ¿no? Y que bueno, al hablar del tema del acompañamiento, se ve necesario entonces un acompañamiento continuo, y de ahí la importancia de esta tesis para poder evaluar a largo plazo y evaluar el tema de la afectividad. Y bueno, el 90% de las y los estudiantes de séptimo consideran que esto lo debe ser alguien profesional. También tomar en cuenta o contextualizar el indicador, pues que las y los tutores que tuvieron frente a grupo no fueron las mejores experiencias. Entonces, si sus experiencias no fueron buenas, ahora hablar sobre sus temas emocionales, pues por eso ellos decían, no, mis tutores no, alguien profesional. La comunidad de quinto, séptimo y noveno coincide que en los primeros 3 semestres no dimensionas la importancia de los temas vistos. Sin embargo, para las estudiantes de tercer semestre lo encuentran tan relevante que ambas ya tienen un plan de acción a largo plazo sobre los temas vistos en TXP, en el ámbito académico. Sobre las experiencias, bueno, para quinto semestre no tuvieron todas sus tutorías debido a paro. Ellos y ellas decían, bueno, yo creo que creemos que tal vez no nos acordamos de los temas porque tuvimos paro, entonces tal vez pues en esos momentos tenían planeado ver gestión emocional y por eso no la tuvimos. El semestre que tuvo más experiencias negativas sobre TXP fue séptimo, fue donde se encontraron más áreas de oportunidad, donde hubo más momentos de crítica o de análisis sobre las y los tutores. Uno de los beneficios a largo plazo de la comunidad estudiantil que adquirió TXP fue abarcar el tema de los idiomas. Y aquí rescato una anécdota de una chica de quinto que dijo, yo temía meter idiomas porque, bueno, no encontraba un vínculo. A partir de una charla de TXP con un ponente que actualmente trabaja en la ONU, dijo, bueno, él me alentó y me dio la seguridad para poder vincular una meta y por cuál tomar idiomas. Esta chica actualmente toma chino, chino, francés e italiano en el Centro de Idiomas de Acatlán. Entonces, podemos decir que sí fue un aprendizaje aplicado, no como tal en una tutoría en el aula, pero sí fue un aprendizaje que le brindó la seguridad para poderlo llevar a cabo. Las y los estudiantes de quinto y séptimo y noveno consideran justo que TXP debería ser considerado para semestres más avanzados, ¿no? O sea, entre ellos y ellas hasta chistes locales, ¿no? De y la ansiedad, amigo, y todos, ¿qué? ¿La ansiedad? Y todo, y yo, no entremos en crisis, o sí, pero ahorita sigamos en los temas de la discusión, ¿no? Bueno, igual ahí se habló sobre la gestión emocional y la importancia justo de otros semestres más avanzados. Sobre los beneficios a largo plazo, para aterrizarlo, que creo han estado implícitos en los otros puntos anteriores, pero bueno, los aprendizajes aplicados para tercero ha sido la seguridad de involucrarse con la comunidad, no solo con la comunidad de sus pares en comunicación, sino con la comunidad universitaria al tomar los idiomas, por ejemplo. También animarse a cambiar de horario. Esta estudiante de tercero pues también le ha permitido en este sentido abarcar su formación integral, porque cambiarse de horario pues le permite tomar otros cursos. Para los participantes de noveno en las tutorías virtuales, una estudiante de noveno se enteró que podía titularse por promedio, fijó la meta y se va a titular actualmente con un promedio de 9.6. Esta chica se enteró cuando iba en tercero y bueno, fijó la meta, entonces podemos decir que sí fue un aprendizaje o beneficio a largo plazo. Las tutorías en línea por COVID-19 sí sirvieron como un acompañamiento emocional, que fue otro hallazgo relevante sobre esta gestión o afectividad, ¿no? La estudiante decía, bueno, es que no, fue un momento de desestrés para mí, ¿no? De pasar en tutorías, de pasar en clases en línea y de repente llegaba el tutor y era una dinámica muy padre, pero ella considera que la empatía fue de ambos lados, de tutor hacia tutoradas y tutorados y viceversa.
Entonces, bueno, fue un acompañamiento mutuo. El tema más recordado por todos los semestres fue campos de formación, y aquí el hallazgo pues vislumbra que hay otras formas de ver la comunicación, y aunque no se tomaron decisiones a partir de ello, bueno, me doy cuenta que abarca más allá mi carrera. Consideraciones para futuras generaciones, pues sí, justo lo que decía Eli, capacitar a las y los tutores, poner personas con vocación, tener un espacio y tiempo determinado para las tutorías y seguir con las charlas e invitados, ya que ellos y ellas consideran que tener a este par y hablar desde la experiencia les da seguridad para decir no pasa nada, ¿no? O sea, un promedio no me define, una materia reprobada no me define, qué es lo que sí puedo hacer con lo que tengo y cómo puedo avanzar, cómo yo, Jessica, tutora par, he avanzado, cómo yo, Eli Molina, he avanzado, ¿no? Y eso lo hace más cercano y es otro tipo de acompañamiento como los que ya se han mostrado en estas mesas. A modo de conclusión, pues la importancia de esta tesis, considero, marcará un avance en las instituciones de educación superior que también ponen sobre la mesa esta estrategia, porque bueno, abarcar el tema de la formación integral a largo plazo, pues es la meta, ¿no? Es la meta que las y los tutorados no solamente se formen para que puedan insertarse en el mundo laboral, sino también formar seres sociales, ¿no? Seres capaces de vincularse desde una salud mental, y hay que empezar también desde las y los tutorados a tenerlo. Creo que como tutora par, con mis tutoradas y tutorados, bueno, aquí está Vale, pero no me dejará mentir Vale, que les he hecho mucho hincapié a la reciprocidad y la otredad, ¿no? Como lo decía el doctor Bird, hay que empezar por el ejemplo, y si yo soy una tutora par que habla sobre formar la integral, o sea, tener una formación integral, pues tengo que empezar primero por mí, para entonces poner el ejemplo y compartir ese sentido de vida para hacer integral, ¿no?, a las y los próximos profesionales de la comunicación. Muchas gracias. Muy bien, Jessy. Pues puntos muy interesantes, ¿no?, que reflejan lo que al inicio en primera mesa se comentaba de esta cultura de la evaluación y qué se evalúa, ¿no? Pues la utilidad y la efectividad. Qué mejor que ahorita en estas dos opiniones de experiencia, de viva voz, experiencia propia, nos cuentan el qué percibe la comunidad, tanto de estudiantes como de profesores, ¿no?, donde identificamos áreas de oportunidad, ¿no?, que bien las marcan ustedes y son para mejorar, ¿no? En ese sentido, la evaluación no va en el camino de reflejar las bondades, ¿no?, sino saberlo nosotros desde la perspectiva en hacerlo, cómo lo encaminamos para qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, entender ese camino de áreas de oportunidad, como mencionaban las evaluaciones, desde el simple hecho de presentar al tutor, o sea, son caminos que podrían reflejar más allá del objetivo que buscamos, ¿no? Lo vemos cada semana en las juntas que se tienen de tutorías por pares, donde se evalúan no solo las métricas, ¿no?, sino en realidad va más allá del fondo del contenido, no nada más un número que refleja, como se mencionaba también en otras mesas, no nada más ser números, sino en el fondo qué podemos reflejar, qué podemos mejorar y qué podemos en realidad al alumno, que para allá vamos, o sea, es nuestra meta de mejorarlo en ese sentido, de mejores seres humanos o su vida estudiantil, que la aprovechen mejor y no nada más en llegaron a último semestre y se arrepienten de varias cosas por no tener la información a la mano. Entonces, tutorías pues se ha vuelto ese camino, ese canal de llevar la información de manera adecuada a través de jóvenes tutores, jóvenes compañeros de ellos mismos, para que creen identidad y se crea más conciencia de lo que podría llevar la información para ello. Entonces, gracias por ello. Gracias a las tutoras pares Molina Asensio y Villasana Vega por su interesante participación, así como al maestro García García por los comentarios realizados, a quien a nombre de la jefatura del programa de comunicación y la coordinación del programa TXP le hago entrega de esta constancia por su participación como comentarista de esta mesa. Y pues a la vez extiendo, ¿no?, el agradecimiento, ¿está aquí? ¿Por aquí está? ¿Por dónde están? ¿Por aquí mismo? Guíenme. Veo. Ajá, está en cada folder.
Tal cual, extiendo el agradecimiento a Elizabeth Molina por su valiosa participación como ponente en la Mesa 3, Evaluación de TXP, en el segundo coloquio de tutorías universitarias FES Acatlán, Estrategias de Evaluación sobre la efectividad de las tutorías. Y por otra parte, también agradecimiento a mí mismo. No. ¿Dónde anda? Aquí. A Jessy. Jessy, también por tu valiosa participación como ponente en la Mesa 3, Evaluación de TXP, en el segundo coloquio Tutorías Universitarias FES Acatlán, Estrategias de Evaluación sobre Efectividad de las Tutorías. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención a la Mesa 3. Continuamos con la doctora. ¿Se anda por aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Sigue la doctora. La relatoría. En la relatoría. Con la finalidad de dar cuenta de lo que se ha expresado aquí, la doctora Graciela Carrasco López nos hará favor de compartir la reseña de este evento. Buenas tardes. Pues es un honor para mí hacer la relatoría del segundo coloquio de tutorías universitarias, estrategias de evaluación sobre la efectividad de las tutorías. En la sesión que se ha realizado hoy hemos tenido una conferencia magistral y 3 mesas de discusión que nos han permitido reflexionar en torno a la importancia de las tutorías y su vínculo con la evaluación. En la conferencia magistral, cuyo objetivo fue analizar los enfoques teóricos y metodológicos para la evaluación de la efectividad por parte del Sistema Institucional de Tutorías, la doctora Wendy Abigail Bautista Montoya, coordinadora del Centro de Orientación Educativa y responsable de tutorías de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la DGOAE, y la licenciada Juana Mercado Alcántara, jefa del Departamento de Atención a la Comunidad Estudiantil de la FES Acatlán, pues han reflexionado en torno a varios conceptos que me parecen relevantes, como pues las buenas prácticas, la educación para la paz, la educación para la ciudadanía, es decir, esta nueva manera que desde la UNESCO nos está invitando a educar a nuestros estudiantes con unas perspectivas más específicas, y que la doctora Wendy ha retomado aquí. Me pareció muy relevante su intervención en torno a la perspectiva que ella aborda y cómo se sitúa como una docente y como una funcionaria utópica. Creo que muchos de los que hemos atravesado por estas situaciones nos identificamos con ella. Sí podemos tener utopías que de alguna manera queremos aterrizar en nuestra labor cotidiana, ya sea desde la docencia o como funcionarias. Me pareció entonces, por ello, muy importante todos los conceptos que ha vertido en su intervención, y de verdad que me quedo con todo lo que ha mencionado aquí, ¿no? Esta suma de valores, de habilidades, de modelos que nos han permitido y que nos pueden permitir pues desarrollar profesionalmente a nuestros tutorados. En la mesa 1, denominada Evaluación del Programa de Tutoría en la UNAM, se analizaron las estrategias de evaluación de los programas de tutorías en dependencias de la UNAM. Por una parte, estuvo aquí con nosotros el especialista Hugo César López Farías, coordinador de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FES Cuautitlán, y también el doctor Héctor Torres Lima, responsable de tutorías por pares en comunicación, en de comunicación de la FES Acatlán. Me parece que tuvimos aquí 2 perspectivas distintas en torno a abordar la tutoría. Por una parte, el especialista López Farías pues habló de la manera en que llega a su puesto y el reto, ¿no?, de asumir esa responsabilidad, y lo que nos planteó aquí
es, en principio, cómo resolver el problema con tan pocos tutores y una comunidad tan amplia. Lo que nos expuso aquí entonces fue la manera en que resolvió el problema, a partir de una tutoría grupal, de un proyecto educativo, teniendo como eje articulador guiar y orientar. Me parece que los tutores sí debemos de tener muy claro que, como se mencionó mucho aquí, y sí quisiera recalcarlo, los tutores no son psicólogos, ni tampoco me parece deberían de asumir esa responsabilidad. Los tutores, lo que yo recomiendo que se haga es canalizar a las instancias correspondientes, es decir, conocer la institución donde se trabaja y entonces saber cómo canalizarlos. Me parece que esa es la función de un tutor en este sentido que se hablaba de aspectos psicológicos. Por otra parte, pues el doctor Héctor Torres Lima pues nos expuso ampliamente el proyecto académico de la licenciatura en comunicación, con toda su experiencia, con toda su trayectoria, pues nos dio la perspectiva de o mejor dicho, nos habló de su enfoque mixto como punto de partida para el proyecto innovador que se trabajó aquí, a partir, pues evidentemente, de una exigencia institucional, pero que le dio identidad a un proyecto. En ese sentido, pues es muy importante entonces conocer cómo se construyeron los perfiles narrativos, y también me pareció muy relevante que nos expusiera, que nos platicara sobre el primer equipo de docentes evaluadores, que sin duda pues abrieron brecha, ¿no? En la mesa 2, denominada Atención Psicosocial en las tutorías, se analizaron las estrategias de evaluación de las actividades de atención psicoemocional del programa de tutorías por pares de comunicación en la FES Acatlán, donde la maestra Yanel de Rocío Anota Aquino, responsable de la especialización en tecnología digital para la enseñanza de matemáticas, y la maestra Laura González Morales, coordinadora del taller Navegando Emociones, abordaron la importancia de conocer distintas estrategias de evaluación en el ámbito socioemocional desde su ámbito. En este sentido, bueno, un aspecto que cruzó estas dos intervenciones fue el concepto de crisis, y desde varias perspectivas, incluso desde la teoría de la crisis, como bien lo mencionaron pues las docentes. Pues la crisis en un principio lo podemos asumir como algo malo, y según la teoría de la crisis lo que dice es que tenemos que verlo como una oportunidad de cambio. Me pareció muy interesante entonces que este concepto atravesara las dos intervenciones, porque a partir de eso, evidentemente, ellas hablan de transformación, de experiencias, de encuentros, y sin crisis no hay crecimiento personal. Se abordaron también pues estas perspectivas de cibercultura, de subjetividades y de comunicación educativa. En la mesa 3, denominada Evaluación de tutores por pares, se analizaron las experiencias de evaluación del programa de tutorías por pares, donde las estudiantes tutoras Elizabeth Molina Asensio y Jessica Villasana Vega pues nos han compartido sus prácticas en esta noble tarea a partir de sus tesis de licenciatura, que han sido parte de un programa más amplio que ha dirigido la doctora Susana García, y que en ese sentido, pues estas dos tesis también lo que aportan a la discusión, pues es la percepción del profesorado en las asignaturas, diversas asignaturas que se dan en la licenciatura de comunicación de la FES Acatlán, y por otro lado, pues una perspectiva de la comunidad estudiantil y una evaluación cualitativa de los tutorados. En ese sentido, también el vínculo que encuentro en las dos intervenciones, pues es el acompañamiento no solo con los tutores, sino también el acompañamiento con los tutorados e incluso con los funcionarios, ¿no? De tal manera que, pues me parece que esta triada, funcionarios académicos que participan también en este programa y tutorados, pues hacen posible de alguna manera este crecimiento. No me queda más que reconocer el enorme esfuerzo que implica el programa de tutorías por pares en la licenciatura en comunicación, agradecer al público participante, a los funcionarios, a los académicos que están hoy aquí, a los estudiantes que también participan de este proyecto, que es un proyecto mucho más amplio, ¿no? Que intenta
desde muchas perspectivas, contribuir pues, a esa gran problemática que todos conocemos, ¿no? La reprobación, el rezago, la deserción, y que son problemas complejos a nivel mundial. La tutoría me parece que pone un granito de arena en nuestros estudiantes a los que tanto queremos. Agradezco mucho la presencia de nuestra jefa de división, maestra María Luisa Morales, la presencia de Héctor Torres Lima, responsable durante muchos años de este programa de tutorías por pares, del maestro Manuel Fernández, nuestro jefe, ¿no? Nuestro querido jefe de carrera, la doctora Susana, doctora Laura, en fin, Xochitl, el maestro Gerardo Piña, nuestras ponentes, en fin, agradezco mucho que hemos estado aquí compartiendo, reflexionando, me llevo muchas reflexiones, uno nunca termina por aprender, incluso tomo notas de aquello que considero relevante y también de la diversidad de perspectivas con las que se puede abordar la tutoría. Esto me parece muy rico y por ello pues agradezco mucho esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carrasco, por la narrativa del evento. A nombre de la Jefatura del Programa de Comunicación y la Coordinación del Programa TXP, le hago entrega de esta constancia por su valiosa participación como relatora del segundo coloquio de tutorías universitarias, FESACatlán, Estrategias de Evaluación sobre la Efectividad de las Tutorías.